cómo habrá mirado Jesús a Pedro desde la orilla tirándose del barco. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ató la túnica y se echó al agua. ¿Sabía nadar bien Pedro? ¿Cómo iba en el agua? ¿Cuánto de profundo era el agua? ¿Cómo se movía en el agua cuando llega a donde puede ya poner pie e ir medio corriendo en el agua hasta llegar al Señor? ¿Y cómo le recibió Jesús ahí cuando llegó a la orilla? Ahí es donde tienes que poner tú en marcha tu espíritu contemplativo para sacarle el jugo de este encuentro, todo el jugo que tiene. Nos cuenta San Juan que es la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos reunidos como grupo, después de resucitar de entre los muertos. La primera vez fue la misma noche del domingo, digo en grupo, en grupo. Después, no estaba Santo Tomás. En el episodio de Santo Tomás estaban reunidos otra vez en el cenáculo y habían pasado 8 días. Entonces, este episodio, como ya están en Galilea, y Galilea está a 150 kilómetros, he mirado que son 30 horas andando, 30 horas. Unos hombres animados hacen eso fácilmente en un par de días, 2 días y medio, como mucho. Entonces, han pasado unos 12 días desde la negación, la triple negación de Pedro. Y ha estado él presente, pero no como protagonista principal en las 2 apariciones anteriores. Y sin embargo, Jesús tiene una cita con él en Galilea. ¿Cómo lo sé? Pues porque nos lo cuenta San Marcos. ¿Y cómo lo sabe San Marcos? Pues porque se lo contó Pedro. ¿Y cómo lo supo Pedro? Porque se lo dijo se lo dijo Santa María Magdalena. Porque cuando llega, lo podéis ver vosotros después, cuando llega Santa María Magdalena, después de la primera aparición, a ella sola, no al grupo de discípulos, dice: tengo de parte del Maestro un mensaje para ti, Pedro. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado después de jurar Pedro que ni siquiera le conocía? Un día y medio. Está el pobre Pedro todavía con el corazón hecho polvo, conociéndose cobarde y traidor. El que sacó el pecho como un gallo, aunque ellos, yo nunca. Y luego cantó el gallo y descubrió que era gallina. Pobrecito Pedro. Vaya humillación cuando el hombre tiene que descubrir que cuando se apoya en sus propias fuerzas es cobarde. Somos cobardes. A ver, ¿dónde estaba? Pues no, eso, Santa Magdalena María dice: tengo un mensaje del Maestro para ti. ¿Ah, sí? Pues sí, me ha dicho que vayas a Galilea y ahí le verás. Ah, sí, pero yo, para mí, sí, ha dicho mi nombre, sí, ha dicho, dile a Pedro. Qué bonito eso. Es un detalle que solo sale en el Evangelio de San Marcos, porque San Marcos era el secretario personal de San Pedro. Entonces sabemos que el Evangelio de San Marcos
Él es el escriba de San Pedro. Y San Pedro le cuenta ese detalle. Pone eso. Que dijo a María Magdalena que me buscaba a mí por mi nombre. Y dile a Pedro que vaya a Galilea y ahí me verá. Y ha venido el momento. Están ahora en Galilea. Han pasado, estaba ahí Pedro escondidito entre las otras apariciones, no en primer plano, pero ahora sí. El pasaje que sale hoy no viene lo de la triple afirmación: Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me quieres. Pero sucede en este encuentro, ya lo sabéis. Otro día de estos lo veremos y lo saborearemos. Volviendo a la pregunta, ¿cómo le miraba Jesús? Este sinvergüenza, mírale, que se tira del barco. Y cuando más le necesitaba, ni siquiera me conoce. El cobarde, mírale. Pues no. Seguramente, más bien habrá dicho Jesús: ole mi Pedrito, mírale cómo viene, tan animado que se ha tirado del barco para llegar a donde estoy yo. Aquí tenemos ya tenemos 3 Pedritos, 1, 2, 3. El Pedrito más grande es el Pedrito, bueno, total. Me hace recordar una frase de San Agustín que decía: más vale ir a trompicones por el buen camino que ir a grandes pasos fuera de él. Porque si vas a grandes pasos fuera del buen camino, te alejarás rápidamente y quizá irrevocablemente de la meta. Pero si vas cojeando y a trompicones por el buen camino, te estás acercando a la meta. Y luego hay otra frase del Chesterton que decía, yo no sé si existe, es una frase hecha en inglés, que si hay algo que merece la pena hacerlo bien. If something is worth doing, it's worth doing well. Si merece la pena hacerlo, pues merece la pena hacerlo bien. Es normalmente lo que dicen los jefes cuando están regañando a los empleados. Hombre, pero mira, si merece la pena hacerlo, hazlo bien. Pues eso es el sentido de la frase. Y viene el Chesterton, cuando se convirtió del protestantismo y se hizo católico y entró en la iglesia católica, y dice: cuando yo entré en la iglesia católica me quité el sombrero, no la cabeza. Sigo pensando, sigo teniendo mente crítica. Creo todo lo que me dicen inspirado por el Espíritu Santo, pero lo demás, analizar. Pero otra frase que dijo era: si merece la pena hacerlo, si hay algo que merece la pena hacerlo, merece la pena hacerlo mal. Como diciendo, de acuerdo, lo hago mal, meto la pata continuamente, voy a trompicones, pero merece la pena hacerlo. Yo voy a seguir haciéndolo, aunque sea malamente. Para eso está la confesión. Bueno, y esa parte de la confesión la añado yo a Chesterton. Pero ese es el sentido. Y viendo a Pedro a trompicones que se tira del barco y viene medio nadando, medio trompezando, corriendo, yo que sé cómo, hacia Jesús, pues
nos inspira y nos consuela y nos anima para que, aunque lo hagamos mal, pongamos los ojos en Jesús, nos lancemos del barco y hacia Él como sea. Que así sea.